Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 5, que está conformado por 3 integrantes, que es Barrios Valencia Aldo Yair, Flores Álvarez Félix Rubén y su servidora Carvajal Pacheco María Fernanda. El tema que abordaremos será acerca de la Ley de Sociedades Cooperativas, que cuenta con los siguientes 7 subtemas, que son: número 1, sociedad en nombre colectivo; 2, sociedad en comandita simple; 3, sociedad de responsabilidad limitada; 4, sociedad anónima; 5, sociedad en comandita por acciones; 6, sociedad cooperativa; y 7, sociedad por acciones simplificada. De cada estos subtemas vamos a ir por cada integrante desglosando dos preguntas que vayamos teniendo, que no nos haya quedado tan claro o que simplemente no venga específico en estos subtemas. Las primeras preguntas es acerca de la sociedad en nombre colectivo, que son: la número 1. ¿Qué medida de protección existe para los socios en una sociedad en nombre colectivo en caso de que uno de ellos incurra en una acción que ponga en riesgo la reputación o estabilidad de la empresa? La segunda es: ¿existen disposiciones específicas sobre la responsabilidad de los socios en caso de que la sociedad en nombre colectivo entre en quiebra o insolencia? Para el tema de sociedad en nombre colectivo, estas son mis preguntas. ¿Cómo se resuelven los conflictos entre socios en una sociedad en nombre colectivo si no se llega a un acuerdo mediante los mecanismos de mediación y arbitraje? La siguiente ¿es posible que un socio pueda ser expulsado de la sociedad en nombre colectivo si incumple repetidamente con sus obligaciones o afecta negativamente el funcionamiento de la empresa? Capítulo 1. Sociedad de nombre colectivo. Estas son mis preguntas. ¿Existen restricciones o limitaciones en cuanto a la entrada de nuevos socios en una sociedad de nombre colectivo? Por ejemplo, en cuanto a la cantidad de socios permitidos o el proceso de incorporación. Siguiente pregunta. ¿Qué procedimientos se deben seguir para disolver una sociedad en nombre colectivo y cómo se distribuyen los activos y pasivos entre los socios en caso de liquidación? El subtema número 2 es acerca de la sociedad en comandita simple. Y la pregunta número 1 es: ¿cuál es la responsabilidad de los socios comanditarios en una sociedad en comandita simple en comparación con los socios comanditados en términos de acciones legales y financieras? La segunda es: ¿qué sucede si un socio comanditario desea retirarse de la sociedad en comandita simple y no existe un acuerdo previo sobre las condiciones de salida? Para la sociedad en comandita simple, estas son mis preguntas. ¿Cómo se determina la participación de cada socio en las decisiones comerciales y operativas de la sociedad en comandita simple si no se establece claramente en el contrato social? La siguiente ¿existen limitaciones en cuanto al número de socios comandatarios que pueden formar parte de una sociedad en comandita simple y cómo se regulan las incorporaciones y salidas de nuevos socios? Capítulo 2. Sociedad en comandita simple. Estas son mis preguntas. ¿Cómo se establece la remuneración de los socios comanditarios en una sociedad en comandita simple y qué criterios se utilizan para determinar la distribución de beneficios? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso legal para realizar cambios en el contrato social de una sociedad en comandita simple y qué implicaciones pueden tener estos cambios en términos de responsabilidades y obligaciones de los socios? El tercer subtema es sobre la sociedad de responsabilidad limitada. Y la primera pregunta es: ¿cuáles son los requisitos para la cesión de partes sociales en una sociedad de responsabilidad limitada según lo establecido en la presente ley? La segunda es: ¿cuál es el procedimiento que deben seguir los socios de una sociedad de responsabilidad limitada cuando se autoriza la cesión de partes sociales a una persona externa a la sociedad?
En sociedad de responsabilidad limitada, mis preguntas son las siguientes. ¿Bajo qué circunstancias la transmisión por herencia de las partes sociales de una sociedad de responsabilidad limitada requiere el consentimiento de los socios? Y la siguiente sería, ¿cómo se manejan las nuevas aportaciones o adquisiciones de partes sociales por parte de un socio en una sociedad de responsabilidad limitada? Capítulo 3, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Estas son mis preguntas. ¿Cuáles son las condiciones y los procedimientos permitidos para la amortización de las partes sociales en una sociedad de responsabilidad limitada? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las disposiciones relacionadas con la convocatoria y celebración de asambleas? La cuarta es acerca de la sociedad anónima y la primera pregunta es, ¿tiene algún máximo de socios y si no es así, cree que debería tener algún límite? La segunda es, si un tenedor del bono de fundador llega a fallecer, ¿a quién se le otorgan sus utilidades? En sociedad anónima, estas son mis preguntas. ¿Qué sucede con las sociedades anónimas que emiten acciones a un menor valor nominal? Y mi siguiente pregunta sería, aparte de las personas inhabilitadas para ejercer comercio, ¿quiénes más no pueden ser administradores ni gerentes de la sociedad anónima? Capítulo 4, Sociedad Anónima. Estas son mis preguntas. En caso de que se sigan sin asignar a un comisario por parte de la Asamblea General de Accionistas, ¿lo seguirá nombrando la Auditoría Judicial del domicilio de la sociedad a petición de un accionista? ¿Y qué consecuencias tendría si es así? Siguiente pregunta. ¿Quién puede hacer la orden del día para la convocatoria de la Asamblea? La quinta es acerca de la sociedad en comandita por acciones. Y bueno, aquí en el artículo 207 define claramente la naturaleza y estructura de la sociedad en comandita por acciones. En esta sociedad hay dos categorías de socios, los comanditarios y los comanditados. Uno tiene responsabilidades ilimitada, que es comanditados, y puede ser llamados a responder con su propio patrimonio. Los otros tienen una responsabilidad limitada, comanditarios, y solamente están obligados a responder por el monto de sus acciones. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo se podría realizar una distribución de responsabilidades equitativas, tanto financieras y decisionales, dentro de esta sociedad en comandita por acciones, considerando lo anterior, que uno tiene responsabilidades limitadas y otros responsabilidades ilimitadas? Y la segunda pregunta sería, en casos específicos, un socio comanditado de una sociedad en comandita por acciones puede verse exento de su responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. De la sociedad en comandita por acciones, estas son mis preguntas. ¿Qué pasa si las acciones son cedidas o transferidas sin la totalidad del consentimiento de los comanditados y sin las 2/3 partes de los comanditarios? La siguiente sería, ¿existen soluciones alternativas como la reestructuración de la deuda, la venta de activos o cambios de gestión que podrían considerarse para abordar las dificultades financieras de la empresa sin recurrir a transferencias de acciones que puedan causar cuestiones legales complejas? Capítulo 5 de la Sociedad en Comandita por Acciones. Estas son mis preguntas. ¿Hay algún método o selección para decidir cuál de los socios serán los encargados para la formación de la razón social? ¿O pueden ingresar todos los nombres de la sociedad en comandita por acciones? Siguiente pregunta. Una vez elegido el nombre o razón social, ¿podría modificarse o cambiarse según sea el caso? En el capítulo 6 de la sociedad cooperativa,
tenemos la primera pregunta que es, ¿puede realizar aportaciones algún socio extranjero y también se pueden desempeñar puestos directivos o administrativos en esta sociedad cooperativa? Y la segunda sería, ¿cómo se puede garantizar el principio de un voto por miembro, independientemente de sus contribuciones a los mayor y menor inversión? ¿Y qué pasaría si no respeta el voto por miembro? De la sociedad cooperativa, estas son mis preguntas. En la unión de dos sociedades cooperativas, ¿cómo se podría proteger o garantizar el patrimonio separado de las sociedades cooperativas, asegurando que sus activos se utilicen en beneficio de sus miembros y no estén sujetos a reclamaciones o responsabilidades indebidas de partes externas? La siguiente es, hablando en una sociedad cooperativa con participación estatal, ¿cómo se podría garantizar la transparencia en la gestión de los activos de manera que no se tome a malas interpretaciones o se incurra en algún acto indebido? Capítulo 7 de la sociedad cooperativa. Estas son mis preguntas. ¿Quién y cómo establece el valor nominal de los certificados? Siguiente pregunta. ¿Existe alguna protección de los derechos de los accionistas minoritarios en las sociedades que se fusionan, garantizando que sus intereses sean considerados de manera justa y que no se vean perjudicados injustamente por el proceso de fusión? En el último capítulo, que es el capítulo 7 de las sociedades de capital variable, tenemos la primera pregunta, que es, ¿existe algún límite de aportaciones, ya sea de los socios o de los nuevos socios, y también si hay un límite en el retiro de las mismas aportaciones? La segunda es, ¿cómo se puede garantizar o salvaguardar los derechos de los accionistas minoritarios en sociedades de capital variable, donde la capacidad de aumentar o disminuir el capital social puede potencialmente diluir sus intereses de propiedad y poder de toma de decisiones? De las sociedades de capital variable, esas son mis preguntas. ¿Cómo se determina el capital mínimo en una sociedad de capital variable? La siguiente sería, ¿cómo se podría garantizar que los nuevos inversionistas reciban un trato justo y tengan acceso a información relevante sobre la estructura del capital de la empresa? ¿Hay sanciones a las empresas por no brindar información correcta a los nuevos inversionistas? Capítulo 7 de las sociedades de capital variable. Estas son mis preguntas. ¿Cuáles serían las sanciones o efectos legales en la falta de inscripción del registro de un aumento o disminución del capital social en el libro que debe llevar esta sociedad de capital variable? Siguiente pregunta. El artículo 220 nos habla sobre el retiro parcial o total de las aportaciones de un socio que se deberá notificar a esta misma sociedad. El artículo se está refiriendo a las sociedades con ejercicio social regular. Sin embargo, para sociedades con ejercicio social irregular, es decir, que no se hayan registrado en el registro público de comercio, que no lleven los libros de contabilidad de forma adecuada, o que no presenten los estados financieros, etc. La pregunta sería, ¿cómo se determina el plazo para el retiro de aportaciones en una sociedad con ejercicio irregular?